nombre es Raquel Uskaloski Charson, nuevamente por Crónicas Cotidianas por tu dial. Hoy hablemos de Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut, festividades de esta semana. 2 días, una historia familiar. Hoy queremos contar una historia que no solo pertenece a un país, sino a miles de familias. Una historia donde la memoria, la maternidad, la paternidad y la independencia se entrelazan. Porque Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut no son solo fechas nacionales, son días que atraviesan hogares, que marcan generaciones, que hablan de hijos que ya no están y de hijos que nacen en libertad. Empecemos por Yom HaZikaron, el día en que las madres y los padres hablan con el silencio. Yom HaZikaron es el día de recuerdo de los soldados caídos y de las víctimas del terrorismo. Pero para muchas familias es también el día en que una madre vuelve a mirar la cama vacía de su hijo, el día que un padre vuelve a tocar una foto que ya no envejece. En Israel, cuando suena la sirena, no se detiene solo el país, se detienen los corazones de miles de padres que recuerdan. Se detienen las madres que alguna vez recibieron un uniforme doblado en una caja. La maternidad y la paternidad en Israel están marcadas por una dualidad única: criar hijos con amor y con la conciencia de que la historia del país los necesita. Historia y familia, el precio íntimo de la independencia. Desde 1951, Yom HaZikaron recuerda a quienes dieron su vida por el país. Pero detrás de cada nombre hay una familia, una madre que preparó meriendas, un padre que enseñó a andar en bicicleta, hermanos que compartieron juegos y secretos. La historia nacional se escribe en los libros, pero la historia familiar se escribe en los silencios, en las fotos, en las cartas guardadas en cajones. La diáspora, madres y padres que educan en memoria. En las comunidades judías del mundo, Yom HaZikaron también es un día de educación familiar. Padres que explican a sus hijos por qué encendemos una vela. Madres que cuentan historias de resiliencia, de valentía, de identidad. La maternidad y la paternidad en la diáspora tienen otro desafío: transmitir un sentido de pertenencia a un país que quizás sus hijos aún no conocen, pero que sienten como propio. Del duelo a la vida, el abrazo que continúa. Y cuando termina Yom HaZikaron, cuando las lágrimas aún no se han secado, llega Yom HaAtzmaut, la vida que sigue, el abrazo que continúa. Es la independencia como acto de maternidad y paternidad. Yom HaAtzmaut celebra la independencia de Israel, proclamada en 1948. Pero también celebra algo más íntimo: la posibilidad de que madres y padres críen a sus hijos en un hogar propio, en un país propio. La independencia no es solo un acto político, es un acto profundamente familiar. Es la promesa de que los hijos crecerán con un idioma, una tierra, una cultura que los abraza. En los parques las familias hacen mangal, las parrilladas tradicionales, los niños corren con banderas. Los padres los miran y piensan: esto es lo que soñaron nuestros abuelos. Dios más Maut en el mundo. Criar identidad. En la diáspora, Yom HaAtzmaut es un día para que las familias celebren la identidad judía. Madres que enseñan canciones israelíes, padres que preparan comidas típicas, niños que bailan rikudín sin saber que están bailando la historia de su pueblo. La maternidad y la paternidad se convierten en un pueblo entre generaciones, un puente que une pasado, presente y futuro. El puente emocional del hijo que se pierde al hijo que nace. La cercanía entre Yom HaAtzmaut y Yom HaZikaron tiene un mensaje profundo. El sacrificio de unos permite la vida de otros. En Israel hay madres que lloran un hijo perdido. Al día siguiente abrazan un nieto recién nacido. Hay padres que visitan una tumba y luego celebran el cumpleaños de un hijo pequeño. La maternidad y paternidad se convierten en un acto de resistencia, de continuidad, de esperanza. La memoria es madre, la independencia es hija. Yom HaZikaron nos recuerda el amor más profundo, el amor de quienes dieron a sus hijos al país. Yom HaAtzmaut nos recuerda el amor más luminoso, el amor de quienes crían hijos en libertad. 2 días, una historia de familia, una historia de vida. Ya volvemos con más de Crónicas Cotidianas.
Y seguimos con más crónicas cotidianas. Día Internacional del Libro, Crianza y Judaísmo. El libro como hogar. Hoy es 23 de abril y en todo el mundo se celebra una fecha que nos invita a viajar sin movernos, a pesar sin prisa y a emocionarnos con palabras, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Una jornada que nos recuerda que detrás de cada página hay una voz, una historia y un derecho que la protege. Pero también es una invitación a mirar hacia adentro. ¿Qué lugar ocupan los libros en nuestra vida cotidiana, en nuestra identidad, en nuestra manera de criar, de enseñar, de recordar? Hoy queremos sumar una mirada especial. ¿Qué tiene que ver esta fecha con la maternidad, paternidad y el judaísmo? Mucho más de lo que aparece. Porque si algo une a los libros con la crianza y con la tradición judía es la idea de transmitir historias, valores, preguntas, memoria y futuro, transmitir aquello que no se puede heredar en una cuenta bancaria, pero sí en una biblioteca. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional del Libro? Se celebra oficialmente desde 1996, cuando la UNESCO lo instaló como una fecha global. La decisión se tomó un año antes, en 1995, durante la Conferencia General de la UNESCO en París. Pero la idea venía de mucho antes. En 1926, España ya celebraba su propio Día del Libro, impulsado por el escritor y editor Vicente Clave Andrés. Primero se festejaba el 7 de octubre, pero en 1930 se trasladó a ese 23 de abril, el día de la muerte de Miguel de Cervantes. Esa tradición española y especialmente la fuerza cultural de Sant Jordi en Cataluña inspiró a la UNESCO para convertir esa fecha en una celebración mundial, y así lo que comenzó como una iniciativa local se transformó en un homenaje global a la lectura, la creatividad y la libertad de expresión. Porque este día, el 23 de abril, es una fecha simbólica. En 1616 murieron tres gigantes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega. Aunque las fechas exactas difieren por los calendarios de la época, la coincidencia simbólica era demasiado poderosa para ignorarla. Tres autores, tres lenguas, tres mundos distintos unidos por la palabra. Por eso, desde 1996, el mundo entero celebra ese día como un homenaje a la literatura y a quienes la hacen posible. ¿Qué busca este día? La UNESCO estableció tres grandes objetivos: fomentar la lectura como herramienta de libertad y de desarrollo, reconocer el trabajo de autores que con sus palabras construyen puentes entre culturas, proteger el derecho de autor, un pilar fundamental para que la creatividad siga viva. Y acá aparece un concepto clave: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en 1886. Este convenio es la base moderna del derecho garantizado de los creadores mantengan el control sobre sus obras y reciban conocimiento y compensación por ellas. Sin ese marco legal, muchos libros, canciones, películas y obras de arte simplemente no existirían. La cultura necesita libertad, sí, pero también necesita protección. Libros, maternidad y paternidad, la primera biblioteca emocional. Si lo pensamos bien, la maternidad y la paternidad empiezan mucho antes de los pañales y las noches sin dormir. Empiezan con un adulto, madre, padre, abuelo, tío, quien sea, abre un libro y se lo cuenta a un chico. Ahí nace la primera biblioteca emocional, la voz que arrulla, la historia que calma, el cuento que enseña, la pregunta que despierta curiosidad. Los psicólogos dicen que los niños no recuerdan las palabras exactas de esos cuentos, pero sí recuerdan la sensación, la seguridad, el ritmo, el calor de la voz que lo acompaña. Leerlo a un hijo es un acto de amor, pero también de autoría. Cada familia escribe su propio libro, con sus frases, sus rituales, sus historias repetidas 1000 veces. Y así como el derecho de autor protege la obra de un escritor, la crianza protege la obra más delicada de todas, la identidad de un niño. Judaísmo, el pueblo del libro y la transmisión entre generaciones. Si hay una cultura donde el libro es protagonista, es el judaísmo. No por casualidad se hablan de él
Ama Sefer, el pueblo del libro. En la tradición judía, leer no es un pasatiempo, es un acto espiritual, y enseñar a un niño a leer es casi un mandamiento emocional. Existe un ritual precioso. Cuando un niño aprende las primeras letras del alefbet, se las unta con miel para que el aprendizaje sea dulce. Es la manera más simbólica de decir que el conocimiento te acompañe toda la vida. En el judaísmo, la maternidad y la paternidad no son biológicas, son roles de transmisión. Transmitir historias, preguntas, memoria, resiliencia. Transmitir un libro que nunca termina de escribirse. Y hay algo más. En el Talmud se enseña que quien cita en nombre de quien lo dijo trae redención al mundo. Es una forma de decir que la autoría importa, que reconocer la fuente es un acto ético, que el derecho de autor, en cierto modo, ya está ahí hace miles de años. ¿Cómo se celebra en el mundo? Cada país lo vive a su manera, pero todas lo comparten el espíritu de la lectura. En España se celebra la Noche de los Libros y se entrega el Premio Cervantes. En Cataluña, el día coincide con San Jordi, libros, rosas, calles llenas de lectores. En América Latina, bibliotecas, escuelas y ferias organizan lecturas públicas y actividades para niños. En muchos países las librerías salen a la calle, se hacen descuentos y se promueven a autores locales. Y en redes sociales millones de lectores comparten sus libros favoritos. En algunos lugares incluso se organizan maratones de lectura, donde la gente lee durante horas para recaudar fondos para bibliotecas o escuelas rurales. ¿Cómo se celebra en Israel? Tiene una relación muy especial con los libros. Es uno de los países con más libros publicados per cápita y con una tradición muy fuerte de lectura, estudio y preservación del conocimiento. Aunque el Día Internacional del Libro se reconoce como el 23 de abril, en Israel la gran celebración literaria ocurre en otra fecha, la Semana del Libro, que se realiza cada junio de 1926. Pero aún así, el 23 de abril no pasa desapercibido. En Israel se celebra de varias maneras. Bibliotecas públicas organizan lecturas, charlas y actividades para niños. Escuelas dedican el día a autores israelíes y a la literatura universal. Librerías suelen ofrecer descuentos y mesas temáticas. Centros culturales realizan encuentros con escritores, especialmente en Jerusalén y Tel Aviv. Y en redes sociales israelíes, lectores comparten recomendaciones en hebreo, árabe, ruso e inglés. Israel es un país donde estudiar es un valor, donde las librerías son puntos de encuentro y donde la lectura forma parte de la vida cotidiana. Un país donde un libro no es solo un objeto, es un puente entre generaciones. El libro como puente entre generaciones. Hoy, en este Día Internacional del Libro, vale la pena recordar algo. Cada vez que una madre o un padre lee una historia, está haciendo lo mismo que hicieron generaciones enteras antes que ellos. En el judaísmo existe una frase hermosa. Cada generación escribe un comentario nuevo, no solo sobre los textos sagrados, sino sobre la vida misma. Los libros que elegimos para nuestros hijos, a los que recomendamos de nuestra infancia, son parte de esa cadena milenaria. Cada vez que un niño pregunta por qué, está continuando una tradición que tiene miles de años, la tradición de preguntar, de cuestionar, de buscar sentido. Un momento para reflexionar. En tiempos de pantalla y velocidad, un libro es un acto de resistencia. Es un espacio donde el tiempo se detiene y la imaginación se enciende. Leer es un diálogo silencioso con alguien que quizás ya no está, pero que sigue hablando a través de sus palabras. Y escribir, es dejar una huella en la memoria del mundo. Por eso es tan importante proteger a quienes crean. Y por eso el derecho de autor es parte esencial de la celebración. Así que hoy, 23 de abril, te invito a abrir ese libro que tenés pendiente, a regalar uno, a leerle a un niño, a compartir una historia familiar, porque cada página que leamos nos hace un poco más libres, un poco más críticos y, por qué no, un poco más humanos. Y porque, como dice la tradición judía, el mundo se sostiene sobre quienes estudian, quienes enseñan y quienes transmiten. Ya volvemos con más de Crónicas Cotidianas, no te muevas de ahí. Ahora es el momento que volvimos con Crónicas Cotidianas de contarte nuevamente una historia personal.
reencuentro que nos devolvió el aire. Este regreso llega distinto. Hace unas semanas volvimos a Israel solo una parte de nosotros. Mi esposo, nuestro bebé de 1 año, mi mamá y yo. Volvimos con las valijas llenas, pero el corazón dividido, porque la otra mitad de la familia seguía lejos, atrapada en una espera interminable, mirando el calendario con la esperanza de que finalmente llegara el día de volver a casa. Y aunque cada uno de nosotros vive en su propia casa, en su propio barrio, la ausencia se sentía igual. No hacía falta compartir techo para sentir que falta algo. Faltaban ellos en el mismo país, en la misma tierra, bajo el mismo cielo. Faltaba la posibilidad de vernos cuando quisiéramos, de visitarnos sin un océano de por medio, de saber que estábamos cerca de verdad. Mientras tanto, acá la vida seguía en un equilibrio extraño. La guerra que no termina, pero que por momentos parece suspenderse. Un silencio tenso, pero más liviano que antes. Una rutina que intenta reconstruirse paso a paso, como quien vuelve a aprender a caminar después de un temblor. En ese contexto, cada día sin ellos pesaba un poco más. La distancia no se mide en kilómetros, sino en la posibilidad de compartir lo cotidiano. Un café improvisado, una sobremesa larga, un pasar un rato es lo que más se extraña cuando la familia está lejos, hasta que por fin empezó a suceder. Primero llegó una parte de la familia la semana pasada, y de repente, aunque cada uno volvió a su casa, Israel se sintió más lleno, más vivo, más nuestro. Y esta semana llegó el resto, como si la vida hubiera decidido que ya era suficiente espera, suficiente angustia, suficiente distancia. Y lo más increíble es que la última parte de la familia volvió justo para Yom Ha'atzmaut, como si la historia quisiera regalarnos un símbolo perfecto, reencontrarnos en el día que se celebra la existencia misma de este país, la libertad, la identidad, la resiliencia, un día que habla de renacer, de volver a empezar, de seguir adelante incluso cuando todo parece incierto. No solo fue un reencuentro, fue una reparación, una puntada que volvió a unir lo que la distancia había deshilachado, una respiración profunda después de meses de aire entrecortado. Hoy estamos todos en Israel, cada uno en su casa, sí, pero cerca, cerca de verdad, cerca como no se puede estar cuando hay océanos de por medio, y eso cambia el color de los días, el sonido de la vida, la forma en la que miramos hacia adelante. Volvemos de a poco a la normalidad, pero no a la normalidad de antes, a una nueva, más consciente, más agradecida, más fuerte, porque después de tanto miedo, tanta espera y tanta distancia, estar juntos no es algo que damos por hecho, es un regalo, y en medio de todo la guerra en pausa, la vida retomando su ritmo, el país celebrando su independencia. Nosotros celebramos lo más simple, lo más profundo, la familia reunida de nuevo, la vida que insiste, el amor que vuelve a encontrarse. Ya volvemos con más de Crónicas Cotidianas. Volvimos con más Crónicas Cotidianas. Crían en Israel historias que laten fuerte. El viaje que nadie te explicó. Dicen que criar un hijo es un viaje, pero criar un hijo en Israel es un viaje distinto. Es un viaje con viento fuerte, con sol que quema, con idiomas que se mezclan, con miedos que se nombran y con una intensidad que no te suelta nunca. Es un viaje donde aprendes a ser madre o padre mientras aprendes a ser inmigrante, donde la vida te exige más de lo que pensabas que tenías y donde aún así encontrás amor en lugares que jamás imaginaste. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que no se publica, de lo que no se confiesa, de lo que se siente en el pecho, en la panza y en la piel. Historias que laten fuerte, la maternidad en un país que nunca se detiene. En Israel la vida corre rápido, muy rápido. Hay días en los que estás cambiando un pañal y de fondo escuchas una sirena. Otros en los que al jardín y el país entero está celebrando un feriado que todavía no entendés. Otros en los que simplemente miras a tu hijo y pensás, ¿cómo se cría en un lugar donde todo pasa tan fuerte? La maternidad acá no es calma, es intensidad pura, es aprender a respirar en medio del ruido, es aprender a ser flexible cuando todo alrededor cambia sin avisar, es aprender a soltar el control, porque acá el control es un lujo. La soledad del inmigrante, la familia que elegís.
Hay una soledad que no se dice, la de criar sin mamá, sin papá, sin abuelo cerca, la de no tener a nadie que te toque la puerta con una sopa cuando estás agotada, la de no poder dejar al bebé un ratito para dormir una siesta. Pero también está la otra, la que nadie te contó, la de construir familia con amigos, la de encontrar tribu en un país que no era tuyo, hasta que nació tu hijo, esa amiga que aparece con comida, ese vecino que te pregunta si necesitas algo, ese grupo de mamás que se convierte en un sostén emocional, ese papá del jardín que te ofrece llevar a tu hijo porque te ve cansada. A veces la familia que te acompaña no es la que te vio nacer, es la que te ve criar, y esa familia también es un hogar. La familia que emigró con vos, los que también dejaron todo. Y después está la otra familia, la que no quedó lejos, sino la que vino con vos. La pareja que dejó su trabajo, su idioma, su rutina, su identidad para empezar de cero. Los hijos que no eligieron emigrar, pero igual se subieron al avión. Los hermanos que crecieron en un país nuevo sin entender por qué. Esa familia también carga con un duelo silencioso, compartido. La pareja que te acompaña también extraña, también se siente perdida, también se rompe y se reconstruye, y aún así está ahí, a tu lado, sosteniéndote cuando no podés más, recordándote por qué vinieron, recordándote que no estás sola. La familia que migra junta vive una transformación profunda, se vuelve más fuerte, más unida, más consciente de lo que tiene, porque cuando todo lo externo desaparece, solo queda lo esencial. Ustedes, los que se miran a los ojos y dicen, vamos juntos, aunque duela, aunque cueste, aunque dé miedo. El choque cultural que te desarma. En Israel te dicen las cosas directo, sin filtro. Cuando sos padre o madre, eso se siente más fuerte. Tu bebé tiene frío, tiene calor. ¿Por qué no le das esto? ¿Por qué no le das aquello? Y vos con tu corazón latino tratás de entender, de negociar, de encontrar tu propio estilo en medio de tantas opiniones, de sostener tu identidad mientras aprendes otra. Criar acá es un ejercicio constante de equilibrio entre lo que traes y lo que el país te pide. Criar entre idiomas, cuando tu hijo te supera. Un día te dice Ima, al otro te dice mamá y al otro te mezcla todo. Vos te preguntas qué identidad está construyendo. La respuesta es simple y compleja a la vez. La suya, una identidad que no es copia de la tuya ni de la israelí. Es una mezcla hermosa, imperfecta, única. Y a veces cuando la escuchas hablar hebreo mejor que vos, sentís orgullo y un pequeño duelo al mismo tiempo, porque entendés que tu hijo pertenece a un lugar que vos todavía estás aprendiendo a habitar. La presión por tener hijos y tener más. En Israel la maternidad y paternidad son casi un mandato social. La pregunta ¿y para cuándo? ¿Llega rápido? A veces demasiado rápido, y quienes no pueden o no quieren cargan con un peso silencioso, un peso que nadie ve pero que existe. Y duele, duele mucho. La presión no siempre viene de mala intención. A veces viene de la historia, de la memoria, de la necesidad de seguir, pero igual pesa. La tribu que te salva. Acá criar sola es casi imposible. Los grupos de mamás, los chats del jardín, los vecinos que te preguntan si necesitas algo. Todo eso sostiene, todo eso salva. La tribu no es un concepto, es supervivencia emocional. Es la mano que aparece cuando estás por caer. Es la familia que se arma con pedacitos de otras historias. Y cuando la encontrás, respirás distinto. Crianza en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo le explicas a un chico que es una sirena? ¿Cómo se le enseña a correr al refugio sin transmitirle miedo? Los padres en Israel cargan con una situación difícil, proteger sin asustar, explicar sin romper la inocencia, acompañar sin mentir. Es una crianza que se hace con el corazón en la mano, con la respiración contenida, con la esperanza intacta, y aún así los niños crecen fuertes, más fuertes de los que imaginamos. La pareja después de los hijos y después de emigrar, entre el trabajo, el cansancio, las rutinas y la vida intensa, la pareja cambia, a veces se pierde, se encuentra de nuevo. En Israel, donde las jornadas son largas y el ritmo es fuerte, amar también es un acto de resistencia, de valentía, de fe. La pareja que emigra junta se prueba, se desafía, se rompe, se reconstruye y a veces se vuelve más sólida que nunca. Niños con raíces nuevas.
Los hijos de inmigrantes crecen entre dos mundos, comen hummus y empanadas, hablan hebreo y español, celebran Hanukkah y a veces Navidad, o lo que cada familia traiga consigo. Son puentes, puentes vivos entre culturas, puentes que te enseñan que pertenecer no es elegir un lado, sino aprender a caminar entre ambos. El padre israelí moderno entre la ternura y la presión. Hay un nuevo tipo de padre en Israel, uno que cambia pañales, que cocina, que va al jardín, que abraza, uno que quiere estar, pero también carga con la tradición del hombre fuerte, con la presión económica, con la sombra del ejército. Ser padre acá es una contradicción constante, una lucha intensa, un acto de amor. La salud mental, el tema que nadie quiere mirar. La maternidad y la paternidad no siempre son luz. A veces son sombra, ansiedad, culpa, agotamiento, y cuando estás lejos de tu país, esa sombra pesa más, porque no tenés a quien decirle hoy no puedo más. Por eso hablarlo importa, nombrarlo importa, pedir ayuda también importa, porque criar también es cuidarte. Criar en un kibutz versus ciudad. En un kibutz los niños corren libres, en la ciudad todo es más rápido, más intenso, más urbano. Dos formas de criar que parecen opuestas, pero que comparten algo esencial, el deseo profundo de darles a los hijos un lugar seguro para crecer. Criar en Israel es llorar de nostalgia y reír de orgullo, es sentir miedo y sentir fuerza, perderse y encontrarse, aprender a ser madre o padre en un país que te desafía, te abraza y te transforma. Criar en Israel es vivir con el corazón abierto y saber que aunque la familia que quedó lejos te falte, la familia que emigró con vos te sostiene y la familia que encontraste acá te salva, gracias por acompañarnos en este viaje. Nos reencontramos en el próximo capítulo, el jueves que viene, con crónicas cotidianas, con historias que laten fuerte y mucho más. Muy buenas noches para todos, como siempre, acá en tu dial. Mi nombre es Raquel Uskalowski-Charson. Oyentes de tu dial. La periodista Raquel Uskalowski-Charson está más cerca de ti que nunca. ¿Quieres comunicarte directamente con ella? Comunícate por WhatsApp al número +9725577100083. Desde Jerusalén, Israel. Una voz que informa, conecta y acompaña. Raquel Uskalowski-Charson, en tu dial.